Hola, ahora vamos a hablar de los trastornos hematológicos. Para esto siempre hay que tener en cuenta algunos valores. Luego tenemos que los hematis, valor de normalidad en hombres es entre 4,52 a 5,9, 10 elevado a 6. Es un conteo de cada glóbulo rojo por ml. Mujeres un poco menos, 4,1 a 5,10. Estos valores pueden ir variando según la literatura, pero son muy cercanos. Hemoglobina, gramos partido por decilitro. En promedio el hombre 15,7, mujer 13,8. Hematocrito, 46% en hombres, 40% en mujeres. Leucocitos, que no es la clase de hoy, pero también para que quede claro, 7,8 en promedio hasta 11,3. Volumen corpuscular medio, esto en femtolitros, que es una medida de volumen por hematía, o sea, el tamaño que tiene el glóbulo rojo. Uno espera que sea entre 80 y 96. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, o sea, la cantidad de hemoglobina que va a haber en gramos partido por decilitro, uno espera entre 33,4 y 35,5. Y las plaquetas, uno espera entre 172.000 a 450.000. Somos los que tienen que ir recordando. Entonces, con esos valores ya podremos empezar a mirar otras cositas que son los valores para ver los trastornos como la anemia, trastorno plaquetario y de coagulación. Partamos con la anemia. Sobre la anemia es un recuento bajo de eritrocitos. También se ve por esto una disminución de la concentración de hemoglobina. Y como no tengo la maquinaria para transportar oxígeno, también voy a ver esto, una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Ojo ahí, que si ustedes ven la saturación de oxígeno va a permanecer igual, porque recuerden que la saturación de oxígeno es un porcentaje de la cantidad de oxígeno que está unida con la hemoglobina. Entonces, si tengo menos eritrocitos, de 100 pasé a 10, pero de esos 10 sigo teniendo una unión a oxígeno de 99%, por así decirlo. ¿Qué voy a ver en el saturómetro? 99%, 98%. Entonces, por eso el saturómetro no mide anemia. Y la OMS lo define simplemente como un descenso del nivel de la hemoglobina. Y muchas de las manifestaciones que tiene la anemia es justamente por la disminución en el transporte de oxígeno. O si hay alguna patología que está favoreciendo la anemia, va a estar relacionada con la patología, en verdad. Entonces, dicho esto, algunas manifestaciones que podríamos ver. Entonces, en relación a la disminución del transporte, tenemos hipoxia, tisular como cerebral, y la tisular podemos ver fatiga, debilidad, disnea, a veces angina, y la cerebral, cefalea, debilidad, visión borrosa. Vamos a tener una redistribución de la sangre, entonces podemos ver una piel pálida, es muy parecido a lo que pasa cuando hace frío. Aumenta el gasto cardíaco, taquicardia, palpitaciones. ¿Y por qué? Porque si el sistema dice que estamos transportando poco oxígeno con un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, tendré que aumentar el gasto cardíaco para compensar la falta de oxígeno en la sangre, pero a nivel de un valor absoluto. Sobre cardíaco, porque también si se acuerdan de las variables para evaluar la resistencia, una de ellas es justamente la viscosidad. Entonces, si tengo menos glóbulos rojos, la sangre es más aguada y puede generar sintomatología como de soplo cardíaco. Hipertrofia cardíaca, lo mismo, porque si tengo que aumentar el gasto cardíaco, hay más contractibilidad y más frecuencia cardíaca. Entonces, un estímulo de hipertrofia. Aumenta la eritropoyesis, porque si disminuye el transporte de oxígeno, se estimula la médula ósea y se genera más síntesis. Pero obviamente eso genera un estrés a nivel de la médula ósea, generando un dolor difuso o incluso hipersensibilidad external. Si hay un tema hemolítico, podemos ver ictericia secundaria. ¿Por qué? Porque recuerden que la bilirrubina nace del metabolismo de la hemoglobina. Y también si tengo un proceso aplásico, podemos ver signos como petequias y la púrpura, que son justamente estos puntitos de microhemorragias.
Aquí tenemos otro cuadro sobre las manifestaciones clínicas, donde, insisto, ya es un poquito repetir lo mismo, pero para que estemos ordenados. Astenia, que es esta sensación de cansancio de manera crónica que no mejora. Lo que hay manía cardiovasculares, neurológico de la piel y cuando ya esto es más severo. Entonces, si tengo estas manifestaciones clínicas, ¿cómo voy a poder descifrar qué es lo que tiene el paciente? Ahí, obviamente, podemos hacer diferentes pruebas, donde lo primero podemos evaluar la concentración de la hemoglobina. Y luego también podemos ver las características morfológicas, donde podemos ver el tamaño, si es un tamaño normal. Recuerden que esto lo podemos ver con el volumen corpuscular medio, donde si es menos de 80 femtolitros se considera microcítico, o sea, un glóbulo rojo muy pequeño, y macrocítico más grande. También podemos descifrarlo por el color normocrítico o el hipocrómico, que tiene relación con la cantidad de hemoglobina, y la forma, que eso ya va a depender de cada eritrocito. Entonces, cuando tenemos casos, por ejemplo, de anemia por insuficiencia de hierro, habitualmente lo vemos microcítico, bien digo, y hipocrómico. ¿Por qué hipocrómico? Porque se ve mucho más pálido. Y se entiende porque si no tengo hierro no puedo generar hemoglobina. Después tenemos las megaloblásticas, donde estas son muchas más grandes. Entonces estas son macrocíticas. Después tenemos las falciformes, que estas son cambios de estructura o de forma. Y después tenemos las normales, como un método de comparación. Y cuando hablamos de estas anemias, habitualmente puede haber 4 elementos que estén explicando este proceso. Uno, la pérdida excesiva de eritrocitos, destrucción por hemólisis, insuficiencia en la producción o producción insuficiente de eritrocitos por insuficiencia de médula ósea. Entonces vamos a ver de todo un poquito para ir entendiendo este proceso. Entonces, primero, pérdida de sangre. Y lo clásico es hemorragia. Entonces, obviamente, si tengo hemorragia, pierdo sangre y esa sangre tiene eritrocitos. Y lo otro que pasa acá, que es interesante, es que cuando yo pierdo sangre, pierdo el eritrocito y pierdo el hierro. Y recuerden que a nivel del metabolismo, el hierro siempre se está reciclando. Entonces, si lo pierdo por la herida, pierdo también mi capacidad de reciclaje. Y recuerden que si tengo esta anemia, que puede estar en este caso complicada, mejor dicho, complicando la hemorragia, vamos a empezar a ver lentamente estos glóbulos rojos microcíticos y monocrómicos. También cuidado que también puede haber proceso de hemodilución, donde el movimiento líquido hacia el compartimento vascular. Si por algún motivo el agua pasa del intersticio a la zona intravascular, estoy colocando una misma cantidad de glóbulos rojos en mayor volumen. Y eso igual disminuye, por ejemplo, los porcentajes. Luego, si no es por pérdida de sangre, pues ser hemolíticas, que esto ya es la destrucción. Y a nivel de hemolítico lo que estamos viendo, lo que sea la imagen, tenemos un ambiente normal, donde tenemos leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos. Pero ¿qué ocurre cuando hay anemia hemolítica? Especialmente se ha descrito que puede aumentar los números de leucocitos y eso genera una respuesta, por ejemplo, autoinmune y genera el daño de los eritrocitos. Entonces esto también puede dejar como respuesta un aumento de la eritropoiesis. Y como esto es una destrucción y no una alteración en la formación, lo vemos normocíticos y normocrómicos. Además, este tipo de anemias hemolíticas se pueden diferenciar en intracorpusculares y las extracorpusculares. Las intracorpusculares se entienden como alteraciones que están relacionadas con la síntesis de glóbulos rojos. Entonces hay muchas patologías hereditarias o incluso patologías de enzimas que están alteradas y por lo tanto no se puede formar el glóbulo rojo de buena manera. Y están las extracorpusculares que son
exentas a la formación del glóbulo rojo intrínseco. Entonces, por ejemplo, tenemos inmunes, autoinmunitarias, o sea, una respuesta autoinmune, no inmunes como agentes infecciosos, mecánicas, físicas como quemaduras, infecciosas. Entonces aquí tenemos las intracorpusculares, las que son propias de la ruta de la síntesis de glóbulo rojo, y la otra es algo más extraambiental del glóbulo rojo, o sea, todo lo que está por fuera de la membrana plasmática. Como resumen podemos ver que tenemos la clasificación de las anemias. Entonces tenemos intracorpusculares por hemorragia y las extracorpuscular. O sea, tenemos de todo lo que ya hemos explicado. Tenemos las que intracorpusculares, las que son de tipo eritroenzimopatías, membranopatías y las hemoglobinopatías. O sea, se explica que son en diferentes estadios. Por ejemplo, enzimáticas para generar la hemoglobina. Tenemos a nivel de la formar una buena membrana plasmática. Y lo otro aquí tenemos cómo formar una buena hemoglobina. Y en el caso de la hemorragia ya la explicamos. Y la extracorpuscular no inmune, ya que poseen eventos mecánicos, infecciosos, y las inmunes que son autoinmunes. Y aquí incluso podemos ver la diferencia a nivel de exámenes que podríamos encontrar positivos o elevados entre una extravascular y una intravascular, para que lo vayan estudiando. Si sigue como las anemias hemolíticas en la parte hereditaria, podemos dar un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos las falciformes, que tienen relación con una patología hereditaria, como dice ahí, y además tiene relación con una patología enzimática. Tenemos la talasemia, que es una alteración en la formación de la hemoglobina, y las eferocitosis, que es una alteración de la membrana plasmática, donde se pierde la bicapa lipídica y cambia la forma. Y habitualmente estos son peligrosos porque se puede acumular porque no atraviesan el vaso y no entran al proceso de degradación en este órgano. Y las adquiridas, como dijimos, los anticuerpos, paludismo y los factores mecánicos. Entonces las falciformes en microscopía podemos verlos de esta forma: deformaciones en su estructura. También tenemos la talasemia, donde se puede ver alteración de estructura, y la eferocitosis, que nos dice, ¿cómo no me di cuenta? Porque es una esfera completa. Sobre un poquito más de la falciforme, como para que quede claro, que dentro de la formación de un glóbulo rojo maduro, debo tener, mediante una acción enzimática, que el ácido glutámico pase a valina, ya que la valina le da una buena estructura al DNA del glóbulo rojo para que genere una buena maduración. Porque si esto no ocurre, por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando tengo mi glóbulo rojo oxigenado, tiene la forma ovalada, pero cuando pierde o está en su estadio desoxigenado, pierde su forma, o sea, su única manera que puede estar de una manera normal es con oxígeno. Pierde el oxígeno y queda en su forma falciforme. Y lo peligroso es que esto se puede adherir y generar una oclusión vascular y por ende una isquemia. Entonces, muchas de las manifestaciones clínicas de este tipo de patologías de las falciformes es infarto a nivel de la retina, por ejemplo, sobrecarga de hierro, puede generar, si esto va a nivel de la vesícula biliar, cálculos, necrosis, entonces muchos elementos que tienen que ver más con el proceso de oclusión. Otra variable, porque ya explicamos hemorragias, explicamos las anemias hemolíticas y ahora hablamos de la insuficiencia de producción. Entonces, cuando hablamos de este tipo, la más clásica es de hierro a nivel mundial y por ende una disminución en la síntesis de hemoglobina. Entonces aquí en este cuadro podemos ver muchas de las condiciones que pueden provocar esta mala niveles de hierro en sangre. Y esto genera a nivel de glóbulos rojos, como dijimos, a nivel de microscopía, que sean microcíticos e hipocrómicos. Aquí vamos a tener otro proceso en el cual
tenemos menor producción, que se llama las anemias megaloblásticas, que tienen relación justamente con hematopoiesis megaloblásticas, o sea que son macrocíticas, son de mayor tamaño. Y este mayor tamaño es por un error en la síntesis del ADN, porque está distorsionado, donde uno ve un volumen corpuscular medio de sobre 100 femtolitros. Entonces aquí vamos a ver, insisto, glóbulos rojos mucho más grandes. Y habitualmente, ¿por qué pasa esto? Dos motivos, clásicamente. Uno es por una disminución de la vitamina B12 o de la cobalamina. Entonces se da esta alteración en la síntesis y maduración del ADN. Dentro de este mismo criterio existe algo que se llama anemia perniciosa, que usa la misma base, que es ausencia de vitamina B12, pero su explicación es por una gastritis atrófica. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que el estómago puede liberar el factor intrínseco. ¿Y por qué esto es importante? Porque el factor intrínseco, recuerden que puede captar a la vitamina B12 y permitir así su absorción nutricional. Entonces, si tengo una gastritis atrófica, o sea, tengo un daño en la pared del estómago, libero menos factor intrínseco y eso genera que se reabsorba menos vitamina B12. Entonces, cada vez que esté el concepto de gastritis atrófica más el factor intrínseco es porque es una anemia perniciosa que genera una anemia megaloblástica, insisto, por vitamina B12 deficiente, y genera una alteración macrocítica. Y el segundo punto es por el ácido fólico, donde también se genera una alteración en la maduración de los ADN y también se ve por temas nutricionales. Dejo para que estudien, por ejemplo, la primera parte de la izquierda, clasificación fisiopatológica del déficit de cobalamina, o sea, vitamina B12, donde tenemos temas nutricionales, mala absorción, daño pancreático. Recuerden que si no liberamos las proteasas pancreáticas, las proteínas no se pueden reabsorber. Alteración intestinal, por ejemplo, una resección intestinal. O cuando tengo requerimientos aumentados. Recuerden que cada vez que hablamos de esta fisiopatología es porque nos falta, y nos puede faltar porque tenemos poco o porque aumentó la demanda. Y aquí sobre los folatos, o sea, el ácido fólico. Lo mismo, dieta, mala absorción, utilización inadecuada, aumento de los requerimientos, la excreción aumentó. Entonces ahí tenemos muchas variables que ustedes pueden considerar para explicar por qué se genera la anemia megaloblástica. Y alguien me puede decir, pero profe, ¿por qué es tan importante esto? Porque justamente cuando tenemos el ácido fólico entra a la ruta de la formación del glóbulo rojo como una 5-metil-trahidrofolato. Y luego esto tiene que transferir un grupo metilo, ¿ya?, generando la tetrahidrofolato. ¿Y esto cómo es posible? Gracias a la vitamina B12 y a la enzima metionina sintasa. Entonces aquí nos damos cuenta por qué es importante el ácido fólico y la vitamina B12, ya que finalmente lo que se genera el 5,10 metil tetrahidrofolato, lo cual es importante porque le puede entregar un grupo metilo y formar el DTMD y después el DTTP. ¿Y por qué el DTTP es importante? Porque tiene nucleótidos para generar la maduración del DNA. Y eso finalmente te genera un buen glóbulo rojo. Y por último tenemos anemia plástica, donde se genera o se deteriora la médula ósea. Como no tengo médula ósea, se me altera todo. Y esto habitualmente se da por quimioterapia y la irradiación. No son pacientes que no pueden generar ni plaquetas, ni glóbulos rojos, ni leucocitos por daño en la médula ósea. También puede haber por enfermedad crónica, por ejemplo, clásico, el riñón, porque cuando hay una insuficiencia renal crónica, ya no puedo liberar eritropoyetina, y si no tengo eritropoyetina, mi médula ósea no se estimula y no libero glóbulos rojos. También inflamación, cáncer, también se ha visto que pueden alterar la producción de glóbulos rojos. Y este es otro cuadro resumen para que ustedes lo estudien, que habla de
todas las patologías que pueden explicar por qué. Por ejemplo acá, disminuye la producción de glóbulos rojos, falta de hierro, B12, un hipotiroidismo, la quimioterapia. Entonces, eso lo explicaría. Aquí habla del 2, aumento de la destrucción de glóbulos rojos. Por ejemplo, una esferocitosis, que lo hablamos, hereditaria, alguna patología autoinmune, una enfermedad del hígado. Y aquí, cuando perdemos glóbulos rojos, por ejemplo, un trauma. Y en la tabla 2 habla de qué patologías pueden generar una microcitosis, neumocitosis y una macrocitosis. Una micro, falta de hierro, porque lo vimos también. Una normo, por ejemplo, una hemorragia, porque pierdo mucha sangre, me baja, me genera anemia, pero el tamaño de mi glóbulo rojo es normal. Y la macrocítica, lo clásico, vitamina B12, ácido fólico, que vimos que generaba la anemia megaloblástica. Sobre diagnóstico y tratamiento, como ya saben, tenemos que evaluar la hemoglobina y luego obviamente ir comparándolo con diferentes elementos como el conteo de glóbulos rojos. Entonces, si tenemos el tratamiento y después encontramos además, porque otro examen de sangre, por ejemplo, examen de sangre de hierro está bajo, que vamos a ver si tenemos anemia por deficiencia de hierro, un suplemento de hierro o aumentar la absorción de hierro. A veces se da con ambiente ácido, por ejemplo, se utiliza vitamina C. Si es por déficit nutricional, por ejemplo, de la cabalamina, dar, por ejemplo, vitamina B12. Si es de tipo hemólisis y es por una respuesta autoinmune, suprimir el sistema inmune, por ejemplo, prednisona. Lo mismo, en la hemólisis también se puede dar suplementación de hierro, porque si se está destruyendo, por último, si doy esta suplementación con hierro o ácido fólico, aumento la tasa de renovación. Transfusiones sí es muy complicado, o por ejemplo una esplenectomía, que es sacar el vaso, porque recuerden que el vaso es el órgano que destruye, entonces si lo saco, disminuye la tasa de destrucción de glóbulos rojos. Y si son falciformes, que esta patología, como ya dijimos, de tipo hereditaria, se enfoca más en los síntomas y da más ácido fólico para sintetizar más glóbulos rojos. Ahora son los trastornos plaquetarios de coagulación. Aquí tenemos que hablar que hay dos estadios, hay mucha coagulación o hay poca. Partamos cuando hay mucha. Aquí estamos hablando de que va a estar en aumento de la fusión plaquetaria, o sea, más adhesión, se forman más coágulos y esto puede interrumpir el flujo sanguíneo. Sobre primera ruta tenemos la trombocitosis, que estamos hablando de que hay más plaquetas, porque también se importa que cuando hablamos de coagulación está la hemostasia primaria y secundaria. La primaria habla de la plaqueta y la secundaria de los factores de la coagulación, como el factor 10. Entonces, si estamos hablando de la trombocitosis, siempre hablamos que va a estar elevado si tenemos, por ejemplo, más de 1.000.000. Primario esencial se refiere cuando está aumentado solo porque la médula se está sintetizando más de la cuenta. El secundario es porque responde a algo ese aumento de las plaquetas. Un daño tisular que hay que reparar, infecciones, cáncer, inflamación crónica. Y siempre hay que tener cuidado con estos aumentos, porque si no se controlan pueden generar, por ejemplo, una TBP, una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, o incluso en estos pacientes que se tapa, generar congestión hepática por oclusión de las venas de estos órganos. También, ¿qué puede pasar si no son las plaquetas las que están alteradas? Son los factores de la coagulación primarias, cuando son genéticas y adquiridas por algún trastorno. Y aquí lo mismo, elementos que pueden generar esta hipercoagulabilidad. Algo interesante de este aumento de la actividad de la coagulación es el tema del SARS-CoV-2 o el COVID como la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo les conté en clase de que mucha gente murió por COVID. Ya porque se estaba describiendo que se trató mucho como una enfermedad respiratoria cuando también era una patología vascular. ¿Por qué vascular? Porque se describió que cuando el virus podía entrar a las células y el espacio intravascular, se dan cuenta que era por el receptor ECA. Pero ¿qué pasa? Que cuando entraba a la parte vascular y a las paredes, podía
activar a los macrófagos y los macrófagos liberan factor proinflamatorio. Esto activan a los neutrófilos, los cambian su fenotipo activo y en su fenotipo activo puede activar las plaquetas y cuando activa las plaquetas también puede activar a los factores de la hemostasia secundaria intrínseca y generar la coagulación y generar como microinfartos en diferentes estructuras como en el pulmón que provocaban la patología respiratoria. Pero como siempre se trató de manera una patología pulmonar, la parte vascular seguía avanzando y literalmente matando a los pacientes. Y el tratamiento para estas patologías que son de hipercoagulabilidad son estos, pero partamos por el COVID, donde destaco este punto, donde cuando el paciente llega, se inicia el tratamiento antiviral para justamente eliminar el virus. Lentamente empieza a aumentar terapias que son de citoquinas, anticitoquinas, disculpen, pero miren lo que pasa con la terapia antitrombótica ahora. Se inicia desde un comienzo porque se dio cuenta que si el tratamiento antitrombótico, a pesar que no cambiara algunos parámetros de coagulación, había que empezar de cero, ya que eso se demostraba que había una sobrevida de los pacientes post-COVID. Otra forma de inhibir esta ruta, por ejemplo, lo más clásico, la warfarina, que es un inhibidor de la síntesis de factores de la coagulación como el 2, 7, 9 y 10, que dependen justamente de la vitamina K. O tenemos la heparina no fraccionada, que sabemos que aumenta la actividad de la antitrombina. ¿Y por qué esto es importante? Porque la antitrombina puede inhibir a la trombina y también generar el factor desactivado, lo cual altera todo el proceso de coagulación. Entonces, si saltamos de las de hipercoagulabilidad a las hemorrágicas, también vamos a hablar de algo parecido. Una cosa es la hemostasia primaria que hablamos de las plaquetas y la otra es la secundaria. Entonces, si hablamos de la alteración plaquetaria, aquí estamos hablando que disminuye el número de plaquetas, que puede ser porque produce menos o hay más destrucción. Esto siempre va a afectar a los vasos pequeños. Y tenemos de los tipos trombocitopenia y deterioro de la función plaquetaria. O sea, porque también a veces tengo un buen número de plaquetas, pero puede ser que no están funcionando bien. Y los otros son los factores de la coagulación, que también pueden ser hereditarias o alteraciones o adquiridas. Partamos con las plaquetarias. Entonces, cuando tenemos la alteración plaquetaria, dijimos que era porque disminuye la producción o aumenta la destrucción. Y de los tipos tenemos las trombocitopenias, que a nivel de concepto se entiende que es un conteo de plaquetas menor a 150.000. Siempre hay que considerar de que ya de menos 20.000 es muy riesgoso con hemorragias casi espontáneas. E incluso como clínico, yo siempre decía que yo no trabajo por menos de 30, 40.000 plaquetas por microlitro, porque el riesgo de que yo al movilizar al paciente le genere una hemorragia era muy grande. Entonces, igual un dato interesante para ustedes, si van a sacar sangre o van a posicionar al paciente para una radiografía, vean ahí el tema del conteo, porque si dice en la ficha médica que viene un paciente a sacarse una radiografía con cáncer, iría a mirar. O si es un paciente con VIH, iría a mirar estos valores. Entonces, algunas causas, dijimos alteración de la médula ósea, leucemia, tratamiento del cáncer, como la quimioterapia, el VIH, que se acumulen mucho en el vaso, que también, cuidado, recuerden que también las plaquetas eh, pueden ir al vaso y disminuir su vida media. Y también puede bajar su vida media por anticuerpos o por lesiones mecánicas. Y sobre la función plaquetaria, habitualmente tenemos las trombopatías adquiridas, la enfermedad de von Willebrand y las que se dan por fármacos o alguna patología o cirugía. Entonces iremos viendo un poquitito de esto, lo que vuelva a causar sangre. Por ejemplo, aquí podemos ver alteraciones que generan
alteraciones de plaquetas de manera adquirida, por ejemplo, sistémica, la uremia, insuficiencia hepática, anticuerpos antiplaquetarios. Y aquí, por ejemplo, de la uremia, que también puede causar hemorragia cuando está elevada. Se puede con tratamiento hemodiálisis, desmopresina, que disminuye justamente la osmosis a nivel de la orina, pues se reduce el débito urinario. Y aquí en la otra tabla son sustancias que pueden inhibir la función plaquetaria, como la aspirina, porque sabemos que altera la ciclooxigenasa, antibióticos, heparina, porque usted dice, pero ¿cómo heparina? Si heparina altera el factor de la coagulación, sí, pero también se ha descrito que podría alterar las uniones entre diferentes elementos de la plaqueta. Entonces dicen que la heparina tiene doble efecto, no solamente de la trombina, también como la activación de la antitrombina, sino que también podría alterar la función plaquetaria. Y sobre la alteración hemorrágica, pero la parte de alteraciones de los factores de coagulación, tenemos las hereditarias, como la enfermedad de von Willebrand. Y usted va a decir, pero ¿cómo si esto estaba en la otra, en la plaquetaria? Sí, lo que pasa es que el factor de von Willebrand tiene dos funciones. La primera es que permite adherir la plaqueta con el colágeno y genera la activación plaquetaria. Y también, ese a nivel plaquetario, pero a nivel de la factor de coagulación se ha descrito que el factor de von Willebrand como segunda función permite estabilizar y proteger el factor 8 para que pueda también activarse. Entonces, esto es relevante porque recuerden que el factor 8 justamente forma el complejo tenace. Entonces, si no tuviera este factor, pierdo el factor tenace y se me altera la hemostasia secundaria. Entonces, por eso este factor está en la parte plaquetaria como en esta parte. Hemofilia, deficiencia de factor 8, habitualmente están ligados al cromosoma X, y la hemofilia B al factor 10. Disculpen, al factor 9. Y las adquiridas tienen relación con las hepatopatías. ¿Por qué? Porque recuerden que muchos de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, si tengo una hepatopatía, como deja de producirse albúmina, también se puede dejar de producir los factores de la coagulación y alterar, insisto, la coagulación, o sea, la hemostasia. Y aquí vemos fármacos que pueden predisponer a hemorragia a nivel de la función plaquetaria, coagulación. Tratamiento, hay que buscar la alteración hemorrágica, y cuando la encontramos, por ejemplo, si fue para una patología crónica, autoinmune, usar prednisona para disminuir la respuesta inmune. Casos graves, rápidamente puedo usar transfusión de plaquetas. Y esto es lo que habitualmente digo cuando el paciente tiene 30.000, 40.000, digo que me trato de aumentar las plaquetas. Por ejemplo, puede ser una transfusión o darle vitamina K, porque sabemos que la vitamina K es un sustrato para la formación de los factores de coagulación. También, si tengo miedo de estas hemorragias, puedo usar un antifibrinolytico para que no se degrade el coágulo y permanezca por más tiempo, para darle más tiempo al tejido que se repare bien sin generar hemorragia. Y después tenemos la desmopresina, que justamente también lo que se ha visto es que aumenta la concentración del factor 8 y del factor von Willebrand. Muchas gracias.